Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de los aymaras, ¿sí? En cierta forma, los aymaras, los quechuas, que son los incas y los tiahuanacotas anteriormente, son una cultura similar, de rasgos muy similares. Sí, podríamos decir que son las culturas andinas. Y este tema, Tiahuanaco, los aymaras, los quechuas, es muy importante porque, en cierto sentido, nosotros venimos de dos grandes ramas, chicos. Una de estas es la que se conoce como latino, somos Latinoamérica, porque venimos de la cultura occidental latina, que comienza tradicionalmente en Grecia, luego Roma, luego Europa, y con la colonización llega hasta América Latina. Y el otro lado de lo que somos es lo andino. Nosotros, los que vivimos aquí en La Paz, los de los Andes, sí somos los herederos de los tiahuanacotas, de los incas, somos aymaras y somos quechuas. Aunque no lo seas en sangre, lo eres en parte en cultura. Igual que los bolivianos, somos en parte europeos por cultura, ¿sí? Entonces tenemos estas dos mezclas, la que viene de España, de los latinos, y la que viene de los andinos. Veamos un poquito de los andinos, que es muy interesante. Continuemos, porque los de Tiahuanaco también son andinos. Cuando Tiahuanaco cae, llegan los aymaras, un poco más del sur parece ser, ¿sí? Recuerden que la arqueología no es exacta. Entonces llegan los aymaras y sobre la base de la cultura tiahuanacota ponen unos señoríos, ¿sí? Y para ellos, para los aymares en su lógica, todo era la dualidad. Si ustedes ven una cruz andina, es una cruz simétrica, ¿sí? Y la dualidad quiere decir que cada cosa que está creada en este mundo tiene un opuesto complementario, ¿sí? El bien y el mal, el blanco y el negro, hombre y mujer, arriba y abajo. Todo se crea según los aymaras en una dualidad. Entonces, ellos consideran, por ejemplo, que el hombre y la mujer son complementarios y que para la felicidad humana es necesario que estén juntos y se casen para crear comunidad, ¿sí? Entonces ellos tienen esta idea de opuestos complementarios. Fíjense que la idea de opuestos complementarios es muy similar a la del el yin y el yang. Si han visto el dibujo del yin y el yang, es una gota negra entrelazada con una gota blanca con dos puntos opuestos negros y blancos, ¿sí? También representa la idea de la dualidad. El bien y el mal vienen contrapuestos, entonces la vida viene en cosas de dualidad, día y noche, ¿sí? Entonces el mundo está en una energía dual, ellos tenían esa idea. Bien, estos andinos llegaron a hacerse grandes porque dominaron dos cosas muy importantes, ya se los he mencionado con los teonacotas, es lo que hay en los, en los Andes, en el altiplano. Primero el dominio de la papa. El dominio de la papa les permitía conservar grandes cantidades de alimento y por consecuente mover algunos ejércitos, ¿sí? Aunque estos eran señoríos, no llegan a ser imperios como el Inca o el de Tiahuanaco. Bien, eh, entonces, además de la papa, tenían los camélidos, ¿sí? Estos son animales que viven en el altiplano como la llama, que dan muy buena lana, ¿sí? Que sirve para hacer excelentes textiles. Y además de los textiles, tienes carne que te permite hacer charque. Y además, la llama sirve como un animal de carga para llevar cosas de un lugar a otro. Entonces, los andinos eran muy dependientes de la papa, otras cosas como la quinoa y de los camélidos como la llama. Ellos se organizaban en ayus. Un ayu, chicos, es una comunidad, es un equivalente de pueblo. Un ayu es un pueblo. Pero para los andinos, el ayu tenía un sentido familiar. Es decir, ellos veían su comunidad, su pueblo, como una familia, porque vivían muy interrelacionados, pasa mucho en los pueblos antiguos, pero ellos lo tenían un poco más fuerte. Es decir, las ideas andinas son ideas de comunidad. Nosotros somos lo que se conoce en teoría social, chicos, como individualistas, mientras que en los aymaras tradicionales de esta época eran comunitarios. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de pensar la vida. Ellos tenían estos ayus donde todo era reciprocidad, había mucho el concepto de reciprocidad, y el destino de uno era el destino de todos. En el individualismo, nuestro destino no está ligado al de los demás. Cada uno tiene su propio destino. Les doy un ejemplo.
la lógica comunitaria de reciprocidad se ven dos cosas que es muy importantes, chicos. Estas dos cosas sí que las tienen que saber. Nadie puede dejar de anotar estas dos cosas y de resaltarlas. El Aini y la Minca. El Aini es un trabajo en conjunto para una persona. Fíjense cómo funciona nuestra sociedad individualista. Yo necesito una casa para vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a un banco, saco un préstamo y con ese préstamo voy a una empresa que construye y busco cómo hacer mi propia casa. Si me va bien, lo logro, si me va mal, no lo logro. Y a los demás no les interesa eso de mi casa, porque es mi casa y yo como individuo tengo que ver si puedo hacerla o no. Y lo mismo, cada uno de ustedes va a tener que hacer su casa y yo no le voy a ayudar, ¿sí? Porque yo tengo que ver cómo hacer en mi casa. Ese es el individualismo. Pero los aymaras tenían el sentido comunitario. Imagínense que estás en un pueblo antiguo y quieres hacer tu casa. Tienes un problema, es muy difícil hacer una casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Llamas a tus compañeros. Imaginen que el curso es un AINI, ¿sí? Y vos tienes que hacer tu casa. ¿Qué haces? Llamas a tus compañeros de curso y les dices, che, amigos, tengo que hacer mi casa, ayúdenme. Entonces van un fin de semana o una semana o cuando pueden tus amigos y te ayudan a construir tu casa. Y esa es la manera de hacer tu casa. ¿Y qué va a pasar después? Uno de tus amigos te va a llamar y te va a decir, oye, ahora yo necesito hacer mi casa. Y todos van a ir y van a hacer su casa. Y luego otro amigo va a llamar y va a decir, ¿saben qué? Yo tengo casa, no necesito eso, pero como yo les he ayudado, ¿pueden ustedes ayudarme a hacer mi establo para que ahí estén mis animales? O mi granero para que guarde mi alimento, ¿sí? Entonces los otros le van a ayudar. Eso es la reciprocidad, el Aini. Todos trabajan para uno y ese uno queda en deuda con todos, ¿sí? Entonces el Aini es la reciprocidad. Todos trabajan para uno y ese uno queda en deuda con todos. Tal vez han escuchado hablar del Pasanaku. El Pasanaku funciona de esa manera. Una persona, se reúnen, digamos, 10 personas, ¿sí? Y todas ponen 50 bolivianos. Y una persona agarra los 50 bolivianos de todos. Supónganse que una persona necesita dinero, él agarra los 50 bolivianos de todos. Y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y así cada mes va rotando. Todos le dan su dinero a una sola persona. Entonces, el AINI es que todos trabajen para uno, y ese uno quede en deuda con todos. ¿Cómo construiríamos todos una casa en el sistema andino? Todos me ayudan a hacer mi casa, luego a otra persona, luego otra persona, luego otra persona, hasta que todos tengamos casa. Entonces hemos construido nuestra casa no como individuos, sino comunalmente, como una comunidad, con reciprocidad. Y en la minca es cuando todos trabajan para el bien común, en vez de trabajar todos para una persona, para un bien común. Imaginemos que necesitamos un puente en nuestra comunidad, ¿sí? ¿Quién va a hacer el puente? Nadie puede tomarse el tiempo y los recursos de hacer el puente, pero todos necesitamos el puente. Entonces nos reunimos todos en cabildo y decimos, oigan, necesitamos hacer el puente, ya ayudaremos. Y todos empezamos a ayudar con materiales y trabajos para construir el puente. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Alguien nos va a pagar? Nadie nos va a pagar. Nadie nos va a pagar ni un peso. ¿Cuál es la recompensa? El puente. De ahora en adelante la comunidad tiene un puente. Entonces fíjense cómo el Aini o el pueblo andino era como una familia, porque trabajaban en sistemas de reciprocidad. Aini, que todos trabajen para uno y ese quede en deuda con todos, como cuando todos hacen para alguien una casa. Minca, que todos trabajen por el bienestar común, como cuando todo el pueblo trabaja para construir un puente. Bien, por último, los andinos tenían una religiosidad muy ligada a lo natural, como suele ser en los pueblos antiguos, los aymaras, ¿sí? Ellos tenían un dios creador, pero lo que más ha quedado hasta nuestros días y el dios que prevalece con más importancia es la Pachamama o Madre Tierra. Ellos veían a la tierra como una fuente de vida que debía estar en equilibrio. Y por eso siempre hay que ser recíproco, no solo con las personas que te rodean, sino también con la tierra que te da vida. La tierra nos da nuestra subsistencia, es donde viven los animales que comemos, es donde crecen las plantas de los que nos alimentamos, es donde está el agua que bebemos. Entonces nosotros tenemos que cuidar a la madre tierra. Ella nos cuida a nosotros, pero nosotros también tenemos que cuidarlas a ella. La reciprocidad no es solo entre seres humanos, sino también con los dioses, que son la naturaleza misma, ¿sí? Así como la Pachamama es la madre tierra.
Bien chicos, espero que hayan entendido un poco más de andinos. Hablamos en nuestra clase de Zoom.